Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de estas charlas, de estas reflexiones sobre el juego, las cuales terminamos disfrutando muchísimo. Antes de iniciar el video de hoy, terminar agradeciéndoles a todos ustedes que están del otro lado de la pantalla, a los habituales que nos han acompañado en este camino desde que lo iniciamos hace apenas 2 años y a quienes se han ido incorporando en este trayecto. Agradecerles por dedicar su tiempo a instruirse cada vez más sobre el juego, pero sobre todo que nosotros formemos parte también de ese proceso de aprendizaje, ya que nosotros también terminamos llegando a este tipo de charlas para continuar aprendiendo y sobre todo para no matar ese bichito, la curiosidad que tanto nos incide dentro de este mundo del fútbol. El día de hoy tendremos como invitado a Edgar Navarro. Bienvenido amigo, primera vez que te guías junto al proyecto con nosotros y por favor tómate un minuto, dos, lo que sea necesario para un poco charlar acerca de lo que ha sido tu trayectoria y bueno, también para que te pongas un poco en contacto con quienes estén del otro lado de la pantalla y conozcan más sobre ti. Genial, chicos. Pues nada, es un placer poder estar con vosotros dos y conoceros y charlar un poco de lo que nos gusta más, que es hablar sobre fútbol, sobre el juego, sobre lo que pasa, sobre el por qué pasan las cosas, que es lo más interesante. Y nada, llevo ya 10 años como entrenador aquí en Fútbol Base en Barcelona. He tenido experiencias fuera, he estado en México, he estado en Rumanía, también he hecho algunos campos por allí. He tenido suerte de tocar pues mucho fútbol base durante estos años y hay un par de experiencias semiprofesionales con Badalona y luego con filial del Barça también. Así que nada, pues con ganas de compartir con vosotros lo que queráis y comentemos cualquier cosa. Así que es un placer. Venga, pero empezaste bien, bien joven, porque te ves muy joven, o sea, ¿qué edad tienes? ¿24 años? 30 años ya tengo, sí. Wow, Gracias aparenta por realmente por el ser mucho más cumplido. joven. Ya, Aparenta ser mucho más joven. Así que bueno, felicidades también, porque, o gracias, sea, muchas gracias. luces muy joven. Sí, sí, Nori, hoy, sí, sí. no digo que comencé con 19, así que ya son un poquito más de 10 años entrenando, pero bueno, ese es el tiempo que llevo. Bueno, pero igual ya son bastantes años acumulados Mm. para tu corta edad. Nori, hoy como puedes ver, las ojeras me venían matando en los últimos programas, así que decidí hoy colocarme un poco de gorra para que no se me vea tanto la cara, ya que después de verme en retransmisión, o sea, en la repetición de los últimos capítulos, realmente la cosa muy positiva no iba con mi rostro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, Mochi, un saludo para ti, un saludo para Edgar, por supuesto, agradecerle que haya aceptado la invitación y sí, es que nos estamos pegando unos madrugones para hacer estos debates, pero bueno, que valen la pena y que se seguirán valiendo la pena, ¿no? Así que bueno, nada, yo creo que sin más preámbulo, creo que podemos empezar y bueno, Edgar, desde tu experiencia comentaste que estuviste en las fuerzas básicas de Barcelona. Si tuvieras que elegir a grandes rasgos, ¿no? Porque al final entiendo que es una pregunta muy amplia. ¿A qué tú crees, personalmente, a qué tú crees que se deba el éxito dentro de la formación en Can Barça? Bueno, yo al final tuve la suerte de estar 3 temporadas en el club. Es cierto, como entrenador de lo que es la escuela del club, que es una parte que igual no es tan competitiva como lo que serían las fuerzas básicas. Sí que es verdad que ahí pues estamos con jugadores que algunos pues también juegan para otros clubes y que hacen este entrenamiento o estos más entrenamientos o también juegan con nosotros desde prebenjaminos a lo que sería sub 6 a sub 12 más o menos. Y luego, pues bueno, tuve esa posibilidad también con Barça B de estar como asistente y en campo pues me dejaban hacer alguna cosilla con ellos para tocar pues jugadores que están ahora con primer equipo, con Hansi Flick y son jugadores que llevaban muchos años en ese fútbol base. Y yo al final lo bueno que creo que tiene, porque sí que se comenta mucho que depende de la edad que tenga el jugador, si es muy pequeño o no, se le puede poner en ciertos contextos a nivel de metodología de entrenamiento, básicamente. Yo lo que pienso que es que cualquier jugador puede hacer cualquier tipo de juego, al menos los que se proponen en Barça o proponía yo cuando estaba yo allí. Al final es romper un poco con el mito, porque yo eso, pues comencé con 19 años y en la escuela del club donde yo estaba, un club de barrio con el que luego pues volví a entrenar y estuve ahí muchos años, se decía, ¿no? Cuando empezaba yo no tenía ni idea y al final empecé con Fútbol 7, que cuando yo jugaba no existía Fútbol 7, al menos aquí
en España tenías 9, 10 años y jugabas a fútbol 11, que el campo era gigantesco. Y entonces se decía, no, con los niños tan pequeños, pues hacer filas, hacer pases, hacer juegos con ellos, hacer cosas, y tú puedes hacer realmente un rondo de 4 contra 2, de 5 contra 3, de 5 contra 1, 4 contra 1, si quieres, con niños de 6 años y con futbolistas de 20 años. Al final es cómo pongas el espacio, cómo lo hagas, qué densidad o qué relación hagas. O sea, no es lo mismo hacer un 5 contra 3 en un espacio más pequeño que un 5 contra 1 y en un espacio un poco más grande, pero el juego no deja de ser un rondo con los parámetros que un rondo tiene. Entonces yo lo que sí que viví con Barça fue eso. Evidentemente va a salir peor que si el rondo lo juega Messi con Neymar y en vez de 2 prebenjamines, evidentemente por un tema pues de calidad, de concepción de tiempo, espacio, de todo, pero lo que aprendí ahí me di cuenta de que al final cualquier juego que hagas con gente más adulta o más técnica sirve igual en cualquier contexto, en lo que tienes que ser tú inteligente como entrenador para adaptar el tiempo y el espacio y la relación con la edad y con el nivel que tú tengas como entrenador. Eso es para mí lo más importante. Ahorita mencionabas la palabra mito y justo existe una mitología detrás de lo que representa la escuela acá en Barça, y es que se suele asociar a que todo lo que es esta filosofía Barça termina como que inculcando ciertos valores, ciertos fundamentos de juego, pero todo, digamos, vinculado a una especificidad de lo que viene siendo ese juego de posición o esa filosofía golfista también que se ha liberado Ya, tanto en la academia. Sin embargo, por otro lado, hay quienes dicen que quizás esa especificidad no los termina convirtiendo en futbolistas un poco más globales, por ejemplo, que puedan llegar a otros clubes, a otro tipo de contexto como Premier, ganar segundas bolas, o sea, sí. adaptarse a otro tipo de juego. ¿Cuánto de mitología, de mito hay en esta frase? Todo, para mí todo, porque al final yo he jugado con otros clubes muchos años contra Barça y luego he tenido la posibilidad de estar o en escuela o con filial en el otro lado, ¿no? Y es un mito, o sea, cualquier entrenador Barça quiere competir, quiere ganar, quiere ser más fuerte que el rival, quiere competir el balón parado, quiere ganar las segundas jugadas, todo. Pero todo entra y forma parte del mismo juego. O sea, al final no es te formo para una cosa y me vas a ser un poquito más débil en competir duelos. Pues evidentemente en tus contextos de los entrenos, en una escala de prioridades, le vas a dar menos a balón parado y le vas a dar menos a juego aéreo, ¿no? Por ejemplo, porque quieres que el balón vaya por el suelo. Pero eso no quita que no quieras que tu equipo compite, que se junte, que gane las segundas jugadas, que gane los duelos, que amenace área, que defienda el área propia también. O sea, al final es una cosa que es un mito para mí. Y otro de los mitos que se ha comentado es que, ostras, en Barça todo tiene que ser, o al menos cuando yo he estado, mucha gente que lo ve desde fuera, todo es control pase y no se deja que el jugador regatee. Eso es un mito. O sea, al final ponemos un montón de contextos y si el mejor jugador del Barça ahora, que es Yamal, y entró en el club a los 6 años, ¿qué pasa? Que él no regatea, que solo hace control pase y Yamal. Claro, o sea, al final yo creo que todos los juegos llevan al jugador a ser lo más creativo posible y luego cada uno con las capacidades que él tiene lo va a resolver de una forma o de otra. Con Xavi pues era más escaneo, veo qué tiempo-espacio tengo y con el tiempo-espacio que considero que yo tengo hago un control pase y Yamal pensar, pues con el espacio-tiempo que yo tengo, pues voy a hacer un 1 contra 1 pues para atraer o lo que sea. Al final, lo que somos, yo como entrenador al menos me considero yo y un poco lo que se suele hacer ahí es crear contextos. Pues yo creo, pues lo que comentabas tú, un juego de posición, un juego de posesión, sin referencias en el espacio y un espacio un poco más grande y constantemente los jugadores tienen que ajustarse en función de dónde está tanto el balón como el compañero. Vale, pues ahí yo te creo este contexto, en este espacio, 5 contra 5 más un comodín, si quieres, y a partir de ahí juega y encuentra tú las soluciones que creas convenientes. Entonces, como ningún juego es exactamente igual de un día para otro y al otro y al otro, pues van a encontrar cada día y van a tener que resolver situaciones distintas. Entonces, cuando llega el partido, tienen tantas soluciones porque han entrenado tanto, no a la hora de automatizarlo, sino de sentirlo, de vivirlo jugando y de
tomar decisiones por sí mismo, que ya te lleva a esto. Incluso Iniesta dijo una vez que yo no sé por qué hago las cosas, pero las hago. Y eso es que has hecho tantísimos juegos de estos que al final tú percibes y decides, pero no percibes y te paras a pensar, no, es decidir, hacer. O sea, perdona, percibir, hacer. No es percibes, decides qué puedo hacer y luego hago. No, al final es como lo he hecho tantas veces durante tantos años y me siento tan afín a este tipo de juego que lo siento así y al final no sé por qué se la doy a este o por qué se la doy al otro, pero sin pensar por qué lo hago, estoy siendo eficiente. Y al final eso te lo da pues este tipo de entrenamientos o de metodología o de juegos, como tú le quieras llamar. Así que lo de que es un jugador que de la escuela Barça le faltan unas cosas o que no regatea o que no tiene uno contra uno, que el jugador no tiene libertad para jugar, es un mito, es totalmente falso. Lo que sí que se priorizan unas cosas que no otras. Al final, en cualquier tarea, en cualquier entrenamiento, tú como entrenador o como club o como escuela o como formación vas a priorizar, vas a tener esa escala de prioridades. Sí, hablaste un poco también del tema de la creatividad, que estoy completamente de acuerdo con lo que mencionas, y cómo se mezcla esa creatividad a la hora de trabajarla junto a la competitividad, en el sentido de que entiendo que, bueno, que has estado en distintas categorías, pero bueno, ya acercándote a contextos más profesionales, entiendo que la responsabilidad sea mayor, ¿no? Y a la hora de trabajarla, cómo se da ese proceso, ¿no? Porque, como te decía, existe competitividad, existe esa responsabilidad de estar compitiendo, pero a la vez sigue siendo, como por ejemplo, en el caso que mencionaste del Barça B, a la vez sigue siendo jugadores que están en etapa de formación. Sí, a ver, no es por romper con otro mito o por abstraerlo de lo que es el juego, pero al final yo pienso que el juego como tal es uno, y si, por ejemplo, vierais muchísimos partidos de Barça Escola o de formativo del club, el Barça posiblemente quiere tener el balón y ser proactivo y proponer, pero cuando la pierde es el primero que lo quiere volver a tener, y los niños desde los 6 años muestran una agresividad bien entendida en que el balón es suyo y en que yo juego muy bien y me asocio y me doy pases, pero cuando no, vuelo para recuperarlo y compito como el que más. Y eso con Barça B pasa igual. Lo que sí, que depende de la edad, del nivel que tengas tú como entrenador, pues aparte de los resultados, porque ganar como entrenador queremos todos, y es lo que decíamos antes del competir o de dominar otras cosas, o que no, o hay clubes que comentan, no, yo solo formo y no me interesa ganar o no me interesa competir. No, perdona. O sea, al final, si eres entrenador de cualquier cosa, de vóley, de baloncesto, de petanca, de fútbol, de lo que tú quieras, quieres ganar, porque en el deporte se gana o se pierde. Otra cosa es tú, como entrenador, donde pongas el foco y cuánta importancia tú le des. Pues no le voy a dar la misma con el prebenjamín que con el filial, ¿no? Lo que decíamos ahora. Pero competir y ganar quieren todos. Entonces, mi clave como entrenador, o la clave es que encuentres ese balance, ese equilibrio entre ambas cosas, entre formar, entre competir, entre que aprendan jugando y evidentemente pues igual hay un balón muy peligroso que puedes decir en una salida de balón, te están presionando y te interesa más que se equivoque el del prebenjamín, por ejemplo, con todos los respetos, porque sabes que al final pues no pasa nada, que el del Barça B, pero el modelo es el mismo, la intención es la misma y al final lo que sentí al menos esos meses que yo estuve con ellos a nivel de entrenamientos, la idea y lo que se les transmite es lo mismo, pero son los primeros que más compiten, que más muerde, que más agresivos son, que más quieren tener el balón cuanto antes. Al final, para mí está todo conectado y es la capacidad que tú tengas como entrenador de transmitir y de hacer que ambas fases del juego las tenemos que potenciar y que dominar al 200%. Continuando un poco con lo que es esta filosofía y también dentro de lo que es la metodología de Balsa, quisiera también, bueno, realizarte una pregunta y es que al final es una metodología que, digamos, ha tenido grandísimos resultados, no solo en la formación de jugadores, sino también en la formación de entrenadores. España en sentido general y, bueno, en este caso específico, lo que es esa metodología Balsa, exportando entrenadores igual a diversos lugares del mundo.
dentro de dicha metodología, ¿cuáles crees que han sido los puntos que más te hayan hecho reflexionar una vez llegaste a dicho entorno? ¿Y cuáles son, digamos, esos puntos también encontrados, los cuales siempre desde un punto de vista crítico, digamos, terminas poniendo sobre la mesa, por así decirlo, una vez chocaste contra dicha metodología? Básicamente fue llegar ahí. Yo cuando empecé a entrenar sentía, por mi forma de ser, que tenía que hacer las cosas como entrenador un poco distintos a lo que la gente decía, ¿no? O a un plan de que no tienen nada que ver ni con lo que proponen Víctor Frade o Seirulo, que pues el niño con 6 años tiene que hacer esto, que es lo que nos encontramos igual hace 10 o 15 años, en depende qué club, y luego con 8 ya puede hacer esto, y luego con 10 ahora tienes que hacer este tipo de entrenamientos. Entonces yo no lo sentía, no lo comprendía, al final pues tiraba y lo medio hacía, pues porque al final tenía alguien que me guiaba o que en teoría me estaba enseñando, pero yo sentía que no, yo sentía que con el de 6, el de 8 o el de 15, el mismo rondo, para conseguir lo mismo puede hacerse, ¿no? Entonces yo sentía que las cosas las tenía que hacer distintas, no sabía cómo porque no lo tenía tan dominado, y entrar en Barça a través de todas las formaciones que nos daban gente súper profesional y que es increíble, que a lo mejor no son entrenadores como tal, pero que nos ayudan mucho. Y, y a través de, pues, de estar ahí, de comprender cada vez todos los tipos de juego que querían ellos hacer, de por qué hacer cada tipo de juego, cómo constreñirlo según la edad, que es lo que comentábamos antes, según el nivel, pues gané un abanico de posibilidades que era enorme, y al final ya estaba en un sitio que, pese a que ya lo hacía estando fuera, porque ya al final muchos pues lo compaginamos con otros clubes que evidentemente no tienen ni modelo ni metodología, y cada entrenador o cada técnico pues hace lo que considera, pues yo ya lo hacía en otros clubes, o lo he hecho por ejemplo en México o en Rumanía con una escuela del club ahí, o en clubes en España, pero que no tienen ese modelo como tal. Y al final lo que más me marcó, ¿vale? O lo que creo que al final nuestra razón de ser, o la mía al menos como entrenador, es que el que entrena no entrena como tal, no enseña como tal. Yo he estado muchas veces fuera también trabajando con Barça en Nicaragua, en Estados Unidos, y muchos niños vienen después de que pases unas semanas o unos meses con ellos, o en Rumanía ahora, por ejemplo, cuando estuve como coordinador. Gracias por todo lo que me has enseñado, coach, y gracias por todo, tal. Y yo pienso, ostras, pues te llena, porque al final, pero piensas, es que yo no te he enseñado nada. O sea, al final es, yo te he propuesto un tipo de juegos y un contexto donde tú te has puesto a jugar y tú sientes que has mejorado, que entiendes el juego más, que lo disfrutas más, que encuentras más soluciones, pero yo no te he enseñado nada. Entonces, lo que creo que yo, o al menos pues los entrenadores que hemos pasado por Barça, sentimos, porque luego hay otros que estaban ahí y que igual no lo sentían tanto, y era más para tener un segundo punto que no realmente que sientan eso. Yo lo siento y es mi forma, que es que los entrenadores estamos para ayudar, punto. Y para hacer el jugador que tenga unas capacidades mejores, pues que las lleve a su máxima expresión y que las potencie un montón. Y que Yamal no sería el jugador que era sin todos los jugadores, o sea, perdón, sin todos los entrenadores que él tuvo, pero por supuesto, sin ellos sería top, porque eso sí, innato, y eso es una cualidad suya. Pero al final te ayudan a ser lo más completo posible y a ser su mejor versión como futbolista. Entonces yo creo que los entrenadores estamos para ayudar, no ni para enseñar, ni para dirigir, ni para esto, para ayudar, y sobre todo en más fútbol base, para no cagarla, para no fastidiarla. Porque si hablas de más, si dices de más, si los constriñes de más, si los encorsetas, ya la has liado. Incluso puedes hacer, y hay muchos casos de niños con 10 años que era un talento que dices, ¡buah, este niño que hace! Ya a los 15 ya ha dejado el fútbol. Porque no le gusta, porque le aburre, porque se traga, y sobre todo en canteras. Entonces, o sea, estamos para ayudar, para fastidiarla lo mínimo posible, para acompañar al jugador en ese proceso de madurez. Y luego, evidentemente, en el fútbol pues más adulto, los juveniles más top que compiten más, o filiales o primeros equipos, ahí pues sobre todo las prioridades son otras, pero el modelo de juego que uso yo en mi caso es el mismo. Es el mismo. Ahora le voy a pedir mucho más a nivel físico, a nivel de ritmo, a nivel de intensidad, a nivel de competir, ¿vale? Lo que decíamos, lo de las prioridades. Pero ahí también estoy intentando
ayudar al jugador. Y si él jugando no se da cuenta de algo o de las soluciones que tenía o de por qué ha fallado este pase, pues ahí paras, hablas con él o haces vídeos, oye, fíjate aquí, y que él se vea. Y dices, mira, ¿qué posibilidades tenías? ¿Cómo podías haber hecho? ¿Cómo podías tal? Y él te lo dice. O sea, tú no le estás enseñando nada. Tú estás poniéndole en una pantalla o una hoja y él mismo se ve, se reconoce y piensa qué podría haber hecho. Pero es él quien lo dice. Entonces, al final, hay otro término que me encanta a mí que es descubrir. O sea, es hacerle entender al jugador o ayudar al jugador para que descubra que sabe hacer algo que él pensaba que no lo sabía. Es decir, que un jugador jugando y mediante la metodología o los juegos que hagas o lo que le ayudes o las indicaciones que le des para que reflexione y lo haga, pero lo hace porque puede y es algo que él tenía dentro a nivel de comprensión, a nivel de habilidad con el balón en los pies, de técnica, de tal. Él tiene eso porque es él quien lo está haciendo, pero no sabía que lo podía hacer. Entonces, esa es la forma de ayudar y de hacer. No sé si hablabas ahora, Monchi, que no te escuchaba bien. Oh, bueno, parece que tenía el micrófono encendido y ahora Ah, lo hice que apagarlo. no, Sí, un Didi. poco como que el descubrimiento guiado que se suele mencionar. Sea al final llámalo como quieras o como la gente comenta, pero al final es descubrir y que ellos sepan hacer o que hagan cosas que no habían hecho, pero que evidentemente si las hacen es porque saben y porque pueden, no porque yo le enseñaba a sumar o a multiplicar o una ecuación, no son métodos, esto es fútbol, es jugar. Ahora, si yo te pongo en ciertos contextos y tú consigues hacer eso, estás sacando el máximo potencial de ese jugador. Si tu metodología es que no tengo ningún problema y que cada uno haga lo que considere, solo hacer filas con control pase, pues no estás poniendo a ese jugador en otros contextos, en otros tipos de juego para ver qué posibilidades tiene. Y luego hay unos que son mejores, más eficientes, más precisos, más inteligentes, por supuesto, y hay unos que dan y hay otros que no dan. Pero al final es ayudar, intentarles descubrir qué potencial tienen ellos y todo no con palabras, sino a través de los contextos del juego, es decir, juegos de posición, de situación, rondos, los juegos que tú quieras en los entrenamientos y luego si quieres el soporte de vídeo para que se vea y que reflexione y que, pues, también. Pero para mí, básicamente es eso. Sí, Edgar, hablaste también un poco de cambios, ¿no? Y mi pregunta va en el sentido de que, por ejemplo, nosotros quizás en nuestra formación, por así llamarlo, está muy ligado también a lo que es esa metodología española, esa metodología Balsa, que se ha hecho global, ¿no? Porque al final yo creo que se habla de metodología Balsa como algo muy exclusivo, pero yo creo que es lo que prima. Pues si vemos la mayoría de los equipos, yo creo que al menos lo que es los paradigmas posicionales están bien marcados muchísimo en la gran mayoría de los equipos, ¿no? Y entendiendo un poco lo que ha sido el juego en los últimos años, la evolución del juego, yo creo que, por ejemplo, antes creía en ciertos espacios, ahora creo más en otro tipo de espacio, ¿no? Dentro del mismo juego en sí, ¿no? Y porque yo creo que al final es algo que hablamos mucho con Monchi, ¿no? Yo creo que si algo bonito tiene el fútbol, tiene el juego, es que no para su evolución. Yo creo que está en constante movimiento y es una cosa que me parece que no va a cambiar tampoco, ¿no? Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿El juego está en constante evolución y hasta qué punto la metodología tiene que estar también en constante evolución? Bueno, empiezo por lo del principio, por la referencia que hacías con respecto al modelo español o catalán o de Barça que sea pues a través de, pues, de Cruyff o desde Guardiola que se ha extendido. A ver, realmente hay mucha gente que lo copia o que lo imita o que saca las cosas positivas pues para hacerlo en otros países con otras culturas, pero porque el modelo gana, ¿eh? Porque hay éxito. Si Guardiola pues con el Barça que él coge en 2008 hubiera jugado como hizo y no hubiera ganado, pues no hubiera servido. A nivel de resultados, a nivel de competición, a nivel de que expandas, entre comillas, una cultura. Por mucho que el jugador sea mejor y lo mejores y te lo agradezca y lo potencies y se sienta más feliz jugando porque entiende el juego, si no ganas,
al menos al nivel ese, no te sirve para que otra gente o en Inglaterra o en Alemania o donde sea quieran hacerlo. Con respecto a lo del juego, yo es que realmente no creo que el fútbol esté cambiando o que evolucione, porque al final lo que te marca lo que puedes hacer en el campo o no son las reglas. Entonces, evidentemente sabes, desde lo del fuera de juego, por ejemplo, y la cesión, que son los últimos cambios más importantes, sabes que depende de dónde estés o la línea donde la pongas, pues vas a hacer que la jugada del rival sea ilegal y el gol no sea gol. Si no existiese, pues defenderías mucho más atrás o te situarías mucho más atrás porque sabes que hay un peligro, etcétera. Y con lo de la cesión, pues también puedes presionar de una forma u otra, o con lo de entrar en el área. Entonces, al final, el buen entrenador es el que usa todas las reglas del juego para a partir de ahí jugar. Y yo al final creo que a cada entrenador pues, le gusta hacer las cosas de una manera, con balón, sin balón, en presión o en salida, o si quiere más correr o ir al espacio o lo que sea, pero yo no considero que evolucione tanto. Yo lo que considero es que cada vez a los entrenadores nos preparamos más o leemos más o echamos más vistazo a lo que se hacía hace años. Yo, por ejemplo, es que yo creo que va más a la formación nuestra como entrenadores, que somos los que guiamos o ayudamos, eso que comentaba, a los jugadores cuando son más jóvenes, porque, por ejemplo, hace poco estoy viendo por casualidad el Madrid-Barça de 2006, el del 0-3, que Ronaldinho marca y hace una exhibición, y no hay una acción de tercer hombre en 90 minutos. Y tienes a Zidane y a Roberto Carlos y a Ronaldinho y a Xavi, tienes jugadores que son estrellas mundiales y ves el partido y el partido a nivel de entrenador, a nivel de sentirlo, es súper aburrido, es muy aburrido. No se dan tres pases, se juega mucho más en largo. Valdés jugó en largo un montón. Y luego 4 años más tarde con Pep, está esa mítica charla, ¿no?, que dice Valdés, es que a mí me cogió un día en su despacho y me dijo, tú vas a estar aquí, el central va a estar ahí y se la vas a dar. Y dice, y si la pierdes es culpa mía. Eso Pep, a él. Entonces, al final, ¿Valdés podía hacer eso? Sí, pero si no tuvo un entrenador que se lo dijese, no sabía que lo podía hacer. Volvemos un poco a lo de antes, ¿no? Entonces, yo no creo que el fútbol cambie, lo que hace es que los entrenadores marcan cómo sus equipos van a jugar o se van a mover o van a hacer cosas y eso nos parece que evoluciona. Por supuesto, hay una parte física, fisiológica, que eso sí que cambia un montón porque la preparación que el jugador tiene en 2025 no es la que tenía en 1950, pero por un tema de evolución de la sociedad en general, de tecnologías, de ayudas, de pesaje, de nutrición, de rendimiento, de prevención de lesiones, todo eso sí, por eso pues es un juego con más ritmo, más rápido, más agresivo, vale, pero a nivel de puro juego como tal, o sea, hay muchísimas cosas que ya las hacía pues, míticos entrenadores hace muchísimos años y yo creo que depende más del entrenador, de que lo descubra ese jugador que él puede hacer, que no realmente a una evolución de que el fútbol pues, vaya por aquí o para allá. Evidentemente hay modelos que se ven más o que se ven menos o que tienen más éxito, pero a mí realmente una evolución como tal me cuesta ver. Yo tengo mis puntos un poco encontrados porque justo ese debate lo he tenido en otras ocasiones y yo sí creo, no sé si la palabra correcta es evolución o es cambio o transformación, porque al final la evolución requiere de un poco más de, digamos, de desarrollo, va un poco vinculado también a lo que es el desarrollo y ya luego eso es algo lo cual no puedo terminar afirmando porque no he visto el fútbol que existía antes de este fútbol que es el que estoy viendo hoy, que al final sigue siendo fútbol. Yo sí creo que desde lo que es, como decías, la ocupación espacial sigue siendo la misma de hace 400 años y la cantidad de jugadores sobre la cancha igual, pero yo sí tengo la sensación de que a nivel de fundamentos, a nivel de relaciones, a nivel de, digamos, de todas esas cosas que involucran a ese ser humano que está dentro del juego, yo sí creo que ha habido un cambio, incluso en factores única y exclusivamente dedicados al juego. Eh, no solo el hecho de defender, por ejemplo, hoy, ya que estamos hablando del Barça Flick con la línea tan adelantada, sino el cómo lo hace, el por qué lo hace, la relación con lo que tiene con lo que lo hace. Y yo Claro, creo pero, que pero eso se da porque el entrenador dice o quiere que se dé.
¿entiendes? Claro, O, pero o, otros entrenadores no lo habían hecho anteriormente. Y por ahí va un poco, yo creo que Claro, claro, también. o sea, eso sí, pero parte de nosotros como entrenadores. De que, ostras, Claro, tengo esta idea o la recojo de hace 40 años, le doy una vuelta, la voy a intentar poner, voy a ver cómo los jugadores se relacionan con ella, si se sienten cómodos y lo hago. Eso sí, pero te diría que sí y no. Porque al final los entrenadores, como diría Velasco, el entrenador de voleibol tan famoso, somos hacedores de haceres. Y al final quienes terminan haciendo son los que están sobre el campo. Y a veces ellos son los que nos abren las puertas y nos dicen, vamos por acá, o son capaces de, digamos, no, encontrar vías por que nosotros no supuesto, somos ni capaces de imaginar. por supuesto, eso Por sí, y ejemplo, dime, dime, sí, perdón. no, no, te iba a decir, por ejemplo, sin Messi quizás no hubiese existido esa versión tan atómica de lo que fue ese falso 9 o, por ejemplo, hoy mismo por ponerte un ejemplo, con Lamine Yamal, no existiría todo el grupo de relaciones que existe dentro de este Fútbol Club Barcelona y por ende fundamentos que él termina realizando sin saber, que son que ya luego nosotros ponemos el nombre que queramos como entrenador y analista y esto también me da el traste para hacerte una siguiente pregunta. Pero al final ellos lo hacen, quizás sin pensar en que lo están haciendo. Ya luego nosotros nos encargamos de nombrarlo, de justificar también nuestro trabajo desde esta parte teórica. Pero bueno, yo sí tengo mis puntos encontrados un poco No, con sí, sí, o esa sea, reflexión, pero yo bueno, qué bueno. también comparto un montón que al final quien juega es el jugador y por eso el juego lleva su nombre y por supuesto te marca todas las capacidades que cada jugador tenga. Pero, o sea, genios ha habido siempre, desde Messi, Yamal y todos los que hubo en el siglo XX. Pero se habla de que el fútbol, o al menos como lo comprendo yo, de que el fútbol cambia. Entonces, si genios ha habido siempre, al final tú como entrenador evidentemente que dependes de ellos, pero les generas unos contextos donde luego ellos encuentran todas esas posibilidades que decías tú, ¿no? Acertadamente. Entonces, no sé, es un debate abierto. Yo lo que comparto es que al final el entrenador genera unos contextos para que los jugadores que son muy buenos sean lo más óptimos y que ellos por sí mismos encuentren esas posibilidades para luego ganar. Pero al final no es que no se pueda hacer cosas de hace 50 años o que se recupere todo. Al final, pues cada entrenador siente el juego como lo siente e intenta optimizar a lo que tiene para que evidentemente dé resultados. No, y es que sin duda el fútbol justo ha venido, entre comillas, a burlarle esa percepción hegeliana de la historia de forma lineal, porque realmente existe mucho de lo cíclico dentro de este deporte y bueno, en sentido general en muchas cosas de la vida también. Y justo ahorita hablábamos de entrenador, analista, conozco que también has estado relacionado desde esos roles como analista. Yo ahorita que estoy, digamos, entrenando, tengo un equipo acá en la ciudad, soy 19 también estoy llegando a lo que es la figura del entrenador, pasando previamente o emergiendo previamente como lo que fue la figura del analista, que creo que me acerqué al juego desde ese rol primero. Nunca he sido analista profesional, pero bueno, desde ahí me he acercado, digamos, en estas charlas en YouTube y bueno, un poco también lo que uno termina haciendo para Twitter y otros espacios. Quisiera preguntarte acerca de este rol de lo que es el analista y entrenador también. ¿Qué O sea, ¿qué error, por así llamarlo, como entrenador no debieras cometer teniendo como que ese chip puesto de analista? Porque creo que a veces uno cuando vienes desde ese rol previo de analista, como termina enfocándose muchísimo en lo que es hacer esa parte táctica, cuando luego te das cuenta de que te da, y bueno, con Dori lo comentamos los otros días, te da, pero quizás esa parte de crear una estructura y demás termina siendo, entre comillas, lo menos complicado de todo lo complicado que te vas a encontrar como entrenador. ¿Dónde están también marcados como que esos márgenes y qué te terminó aportando también? Pues seguro te terminó aportando muchísimo ese binomio que existe entre el analista y el entrenador. Sí, o sea, al final, binomio sí, pero hay veces que no, porque yo, por ejemplo, cuando empiezas en fútbol base a entrenar, estás prácticamente tú solo y tú lo haces todo. Entonces, al final es como te lo quieras tomar tú, si realmente quieres hacer análisis y si realmente crees que aporta y que puede ser importante para tus jugadores o no. Pero yo también cuando comencé, quise durante muchos años estar más como segundo entrenador en fútbol base y pudiendo pues ayudar a un muy buen entrenador. Tengo muchos compañeros con los que estuve con ellos que están en Costa Rica entrenando o en México o que se dedican aquí en España al fútbol profesional
Y entonces más como segundo entrenador, pues me quedaba un poco como analista, entre comillas, ¿no? Que al final pues todos hacemos todos porque no hay un staff como tal en muchos equipos de fútbol base. Y entonces me empecé a interesar mucho también como periodista, perdona, y es algo que me permitió tener relación con ciertos entrenadores que veían pues, los análisis que yo hacía como periodista o como entrenador, un poquito como las dos cosas, y se interesaban porque intentaba pues explicar mucho el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pero luego te das cuenta que como entrenador lo más importante, al menos, es que tú sepas capaz de entender o de identificar pues por qué ha pasado algo o no, qué te puede ayudar a mejorar, qué deberías corregir y luego que le muestres al jugador la mínima de la mínima de la mínima parte para que le llegue lo más conciso, lo más preciso, lo más puntual, para que realmente tenga algo claro de qué poder corregir o qué mejorar y ya está. Yo sí que es verdad que como entrenador, al menos como entrenador y habiendo sido, bueno, pues analista o que soy las dos cosas, porque al final yo creo que un buen entrenador sin analizar, pues pierde un poco esa capacidad, por mucho que tenga un buen staff. Y lo que me encanta es ver un poco qué hemos hecho, cómo hemos jugado, por qué se ha dado esto, por qué se ha dado lo otro, y a partir de ahí, pues lo que decías tú, ¿no? De un vídeo muy largo o de muchísimos cortes, pues sintetizarlo un montón y ser muy consciente que lo que tiene que llegar al jugador es una parte mínima, un par de ideas claves en un vídeo muy cortito, pero tú como entrenador yo creo que necesitas, o yo al menos, tener la máxima referencia o la máxima información posible para darme cuenta de más detalles y de más cosas. A mí me parece el mundo, yo no soy ningún especializado en análisis como tal, pero me parece un mundo muy interesante, pero me parece que al final no deja de ser una ayuda, ¿vale? O lo que decías tú, ¿no? De lo de la estructura, pues sí, pero al final tú vas a decirle al jugador algo y él te va a decir, es que yo jugando sentía esto. Y al final el que juega es él. Y yo lo siento así. Y entonces sí, tú me dices que aquí tal, pero no te has fijado que yo, que lo estoy como sintiendo, siento que hay una amenaza aquí y que me tengo que meter más para aquí y no para allá. Al final es que lo escuches y que sea un trabajo complementario y que sobre todo le pueda ayudar y que no le generes una, complejidad o de muchas dudas que diga, Buah, es que me dijo que tenía que haber hecho esto, pero yo siento que tengo que hacer otra cosa y entonces al final si no hace lo que siente y hace lo que le dicen desde fuera, es un caos. Entonces al final yo lo veo eso, como una ayuda, como un soporte que es muy interesante, pero sin darle tampoco demasiada importante y sobre todo yo lo uso mucho más para crecer en nuestro modelo sobre el rival, la mínima información de un poco por dónde pueden ir los tiros en el sentido, pues es un equipo que intenta salir jugando o no, y que cuando lo intenta, por dónde intenta, o los que se acercan, o los que fijan, o los que tal, para tener un poco referencias, pero a partir de ahí, pues que ellos fluyan, que jueguen y con el entrenamiento que se encuentren con el contexto más parecido que se van a encontrar luego ahí, pero que tanto en el entrenamiento como en el partido, al menos en lo que tiene que ver con balón, que decidan ellos en base a lo que se encuentren. Eso es lo más importante para mí. Sí, Edgar, y es interesante porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice, ¿no? De hecho, la temporada anterior estuve como analista de un chico que ya tenía bastante recorrido en segunda división, ahora después estaba en primera ref, y al final yo creo que dentro de esa retroalimentación que existió entre ambos, yo creo que yo terminé aprendiendo más de él que lo que yo pude ayudarle a él. No, yo creo que él terminó ayudándome más a mí de lo que yo le pude ayudar, ¿no? Más allá de que siempre, como tú dices, ¿no? Siempre hay que tratar de darle esa información mínima, pero sobre todo yo creo que a mí personalmente yo creo que me aportó o me enseñó a qué más que a qué información dar, a qué información no dar, que yo creo que es fundamental, ¿no? Y sobre todo también un poco a la hora de respetar esos pasos, esos procesos, ¿no? Que tampoco puede ser todo un poco de golpe. Y bueno, y sobre todo, hilando un poco con lo siguiente que te quiero preguntar, sobre todo tú habiendo estado en ese contacto directo con jugadores de un altísimo calibre, ¿no? Como los que ya mencionaste, pero bueno, sobre todo me quedo por ejemplo, con la figura de Marc Casado, ¿no? Que
independientemente del nivel y tal, lo hemos visto muchas veces, que se nota que es un jugador muy intranquilo en cuanto al conocimiento, que está hablando constantemente con los entrenadores, aportando ideas. En ese sentido, te lanzo la pregunta, ¿cuánto tú crees que te pueden haber aportado a ti en ese contacto con los jugadores, en específico con los jugadores de tantísimo nivel? ¿Cuánto te puede haber hecho reflexionar? ¿Cuánto te puede haber hecho también un poco aumentar esa capacidad también de escuchar a los jugadores, ¿no? Que creo que es fundamental también. A ver, al final, pensándolo como aficionado al fútbol, al final todos los que somos entrenadores, porque el fútbol, más allá del juego o de lo que queramos hacer como entrenadores, es que nos gusta ver fútbol y somos aficionados cada uno del club. Para mí era ser como un niño pequeño que es aficionado de su club y que está pues alrededor de jugadores que son estrellas o que lo van a ser, ¿no? Pero esto también tiene que ver, por ejemplo, yo con 22 años entré a formar parte del staff del Badalona, que es un equipo de segunda B aquí en España, ahora está en tercera, y empecé un poco pues como asistente para aprender, para escuchar, para ayudar con 2, 3 cosas, y el segundo entrenador se marchó a otro país y yo me quedé los últimos meses como segundo entrenador. Al final éramos poca gente ahí en el staff y me tocó pues diseñar tareas, dirigir ejercicios, llevar calentamientos y más allá de todo o de considerar que yo igual con 22 años pues es como que te tiran a los leones y te ponen, mira, ponte tú ahí delante y suerte, porque al final casi todos eran más mayores que yo. Y luego con Barça B pues todos los chicos eran más jóvenes que yo, pero por ejemplo en Badalona lo que sentí es que más allá de que yo tenía muchas menos cosas que aportar como entrenador que las que tengo ahora, que eso al final te lo da pues conocimiento, experiencia, al final es básico como en la vida. Lo que sí que te da es que piensas, bueno, pues con 22 años tengo que explicar una tarea y la tengo que llevar yo a 20 tíos, algunos de ellos ex primeras, y que lo que tengo que hacer es tirar. Entonces, lo que haces, por mucho que te equivoques, además, hubo un día que me preparo todo el ejercicio súper a conciencia, con los jugadores, la relación, los construimientos, todo con lo que yo entendía, ¿no? Que entonces era como un juego de posesión, que le diríamos ahora. Y entonces me hago todos los jugadores tal, llego ahí, lo explico, estoy con los jugadores ahí y entonces veo algo que no me cuadra. Que hay un jugador que resulta que, pues que había faltado y tenía que encontrar una solución a eso. Que eso es otra cosa, que al final ser entrenador, que de eso ya hablaremos en más historias, que es cómo el entrenador tiene que estar constantemente, depende de si falta alguien o no. O, bueno, pues adaptar 1000 cosas en nada. Es como lo de intervenir durante los partidos, que el lunes está muy bien, pero donde te juegan los puntos es durante el mismo partido. Entonces, si no intervienes o no es capaz de ver las cosas, bueno, pues... Y te juro que me quedé en blanco. Dije, ¡buah! Y se me vino todo el mundo, o sea, todo el mundo encima. Y recuerdo que Moyano, que había jugado con el Reus en segunda y, bueno, había jugado muchos años tanto en segunda como en primera, me cogió y me dijo, tú tira, tú dilo, tú haz lo que te toca hacer, que es que nos digas qué tenemos que hacer, quién va con quién, dónde tal, tú tira ya. Y luego ya, si hay algún de esto, ya sobre la marcha ya lo vas cambiando. Y dije, pues es verdad. En vez de yo quedarme ahí parado, lo que tenía que es, yo tiro, yo lo hago, esto sí, tal, y ellos tiran, juegan, que luego si hay alguna cosita que tenemos que ir cambiando a nivel de espacio o nivel de relación de los equipos, pues ya lo voy a ir haciendo, ¿no? Entonces, claro, eso, pues que te lo encuentres con 22 años, te da a que luego en esa experiencia de hace un par de años con el Barça B, pues pese a que el rol era mucho más secundario, porque ya te digo, estaba como asistente, sobre todo fuera del campo en temas de material y en campo, pues ayudar en lo que me decían ellos, pues estar con un rondo o activar a un jugador o a mí, por ejemplo, ellos sabían que yo era entrenador porque al final es una oferta que salió del propio club para los entrenadores de Barça Escola, que para cubrir esta baja y se la querían dar, pese a que el rol no fuese como entrenador, a alguien que fuese entrenador, para que viviese pues, esos meses pues, de viajes, de charlas, de entrenamientos, de todo, ¿no? Entonces, yo allí, claro, con 27 años, soy muy joven, pero soy mayor que los futbolistas que hay, soy entrenador y ya tengo esa experiencia previa de este tipo de anécdotas, ¿no? Entonces, eso me curtió un montón para saber o para reafirmar que yo quería ser entrenador
aunque no estuviese en esa edad pues tan preparado para ayudarles, porque realmente no, era más un soporte que otra cosa. Y con el Barça B es lo que te digo, o sea, podía hacer muchas menos cosas, pero a la que Carlos Busquets, por ejemplo, que es el padre de Sergio, que era entrenador de porteros, me cogía todos los días y yo me ponía con él y nos poníamos a entrenar a los porteros juntos, a golpear, a dar pases, a hacer historias, ahora hace esto, ahora lo otro. Entonces me hacía sentir de una forma u otra pues entrenador. Y en el trato directo de estar con los jugadores, sabían que yo venía de la escuela del club, que yo era entrenador. Es más, ese año yo estaba en el juvenil de Nacional de la Grama, un equipo aquí en Barcelona, y jugaba contra el juvenil B del Barça formativo. Entonces había algún jugador que luego subía a entrenar también con nosotros y yo lo veía y me decían, ostras, ¿tú qué haces aquí? Si he jugado contra ti en otro club y ahora te estoy, bueno, pues cosas de esas. Entonces ellos sabían que yo era entrenador. O entonces cuando el prepa me decía, oye, pues activa a este jugador tú solo con un balón, pues yo me ponía con él. Evidentemente es un trabajo muy residual, pero me hacían sentir parte de ello como técnico o como asistente. Y al final ver lo que decías ahora, Nori, de jugadores como Casado, pues verlos entrenar cada día, o cuando bajaban con nosotros, por ejemplo, Cubarsí o Marc Guiu, que están en el Chelsea ahora, pues son jugadores que tienen, o sea, que hacen cosas que no esperas, o sea, que las hagan, es un nivel de talento máximo. Pero si yo me tuviera que quedar con un jugador con los que yo pues conviví esos pocos meses, es con Marc Bernal, que al final era como el tapado un poco así entre comillas. Y yo ese verano, que es el año pasado, que ya hace la pretemporada con Flick y que debutan los primeros partidos, porque el Barça creo que tiene alguna lesión, la de Frenkie o alguna cosa así, y yo digo, es que es un genio. Y yo le veía hacer cosas, el chico es zurdo y en el primer entreno yo me pensaba que era diestro. O sea, unos desplazamientos con la pierna en teoría menos hábil, una forma de jugar. Yo decía, este chaval es buenísimo, ¿no? Entonces, bueno, fue disfrutar desde un rol súper secundario, participar en todo lo que quisiesen y más, y bueno, y vivir pues charlas. El míster era Márquez, una leyenda del club y como entrenador. Entonces, al final, pues poder estar ahí, escuchar todos los días todas las charlas durante los entrenos, durante los partidos, durante el descanso, en los partidos, pues bueno, te da lo que digo yo, vestuario. Y al final son unas tablas que igual no has aprendido mucho, o más o menos, o has visto cosas que incluso tú, pese a que las haga el Barça B, en este caso, o Badalona, tú harías distinto a nivel de juego, de metodología, o de un construimiento aquí, o de una cosa ya. Realmente no me sorprendió nada a nivel de día a día o de microciclo o de estructura, porque eso que yo llevaba haciendo, sí, con fútbol base, con jugadores mucho peores, en un contexto distinto, pero el fútbol es fútbol y al final el juego es el mismo, ¿no? Pero sí que a nivel de vestuario, de escuchar charlas, de escuchar cómo convencer al jugador, yo estaba allí, yo lo escuchaba todo a nivel grupo y encima pues aprovechaba para tener charlas con el segundo, con el analista, que por ejemplo, ahora comentando lo que decías tú antes de lo de análisis, yo comentaba con él porque me llevo bien con él y yo le decía, ostras, ¿crees que para ser analista tienes que tener una capacidad innata, por ejemplo, de ver cosas que los demás no ven, ¿no? De percibir cosas que los demás, igual tú puedes estar mirando un partido, pero no estás viendo exactamente qué está pasando, ¿no? Y me dijo que en su pensamiento, en su modo de verlo, que no tanto, que al final eso te lo da pues el hecho de ver mucho, pues asocias patrones o asocias tendencias. Yo realmente creo que sí, o sea, cuanto más ves, pues más te sabes fijar, pero realmente nadie te enseña a saberte fijar o es muy complicado. Entonces yo creo que igual esa parte innata de darte cuenta de las cosas antes de los demás o sin necesidad de ver tanto, yo creo que puede existir como el jugador, que hay una parte que es innata de talento puro, de comprensión y de habilidad. Entonces, bueno, me he ido un poco por las ramas, pero al final fue una experiencia que es increíble, que me dio mucho eso a nivel de vestuario, de estar ahí, hostias, de lo que es formar y competir a la vez, que es lo que decíamos, y una experiencia pues increíble y que entonces te da mucho más pozo
que el que igual si yo tuviese ahora pues 40 años y no hubiera pasado por eso, pues igual ese pozo o esa posibilidad pues no la hubiera tenido, y ahora al menos sé lo que es, sé cómo funciona, sé pues un poco cómo lo haría yo en caso si me hubiera como primero, como segundo entrenador en una situación o en un contexto como ese. Y la verdad que todo es aprendizaje y sobre todo disfrutarlo un montón, porque será una oportunidad que nadie más podía tener y la verdad que eso sí que lo disfruto un montón. Y al final, bueno, todo ese tipo de experiencias te termina, como decías, aportando muchísimo y si para cómo es a tal nivel, terminas disfrutando ese proceso tal como lo venías diciendo y prácticamente, bueno, estás aprendiendo y disfrutando a la vez y eso es un mérito tremendo y bueno, qué bueno que hayas podido tener experiencias tan positivas como esa para también tu desarrollo como entrenador. Y los entrenadores, como mencionabas ahorita, tenemos al final tantísimos retos uno de los cuales, y los otros días tuvimos un debate con Nori sobre eso y no lo había pensado tanto por ahí. Y bueno, siempre que igual al echarlo con Nori termino aprendiendo muchísimo. Y bueno, al menos yo que tengo también esa posibilidad de poder joderlo, como se suele decir, bastante por interno, por WhatsApp y cualquier duda poder consultarla. Bueno, se lo termino agradeciendo muchísimo y él sabe cuánto lo aprecio. Charlábamos sobre todo aquel día acerca de, al final, también cómo el entrenador es capaz de testear y hasta cierto punto también de terminar identificando o sea, algunos de los potenciales de los jugadores, ¿en qué sentido? Durante estas categorías, sobre todo inferiores, estas categorías de fútbol base, vemos futbolistas que dan la impresión de estar un poco por encima de lo que es la categoría o muy por encima de lo que es la categoría. Jugadores que, por ejemplo, desde el regate son capaces de driblar uno o incluso dos oponentes, o que desde un golpeo son capaces de terminar incidiendo muchísimo más o de ser incluso más vistoso de lo que puede llegar a ser otro jugador por la extravagancia de ese golpeo, o futbolistas que físicamente están más formados y utilizan ese apartado físico para lograr generarse ventajas. Sin embargo, una vez dan ese paso un poco más allá, dígase hacia el fútbol de adultos o un fútbol un tanto más profesionalizado, nos damos cuenta de que quizás eran futbolistas que terminan estando menos formados que otros jugadores con los cuales compartían igual categoría, que quizás pasaban un poco por debajo del radar, pero que ese perfil de jugador, esa naturaleza de su fútbol, pese a ser perfiles, entre comillas, menos llamativos o extravagantes, tienen la capacidad de una vez se relacionan con un entorno de rivales de mayor nivel, pero a la vez de compañeros de mayor nivel, son capaces de brindar un muchísimo mejor rendimiento y yo creo que aquí se demuestran que son incluso mejores jugadores que aquellos otros que nos habían saltado previamente al ojo. ¿Cómo identificar esto? ¿Cómo lograr ese feeling? ¿Cómo se testea también? ¿Qué tan preparado o no está un jugador para, digamos, para realmente terminar dando ese paso hacia el otro nivel y que no le termine pesando? No, totalmente. O sea, es que para mí entrenar es un arte, porque tienes que dominar, o sea, primero es un trabajo en el que te das a los demás, por mucho que evidentemente pueda ser tu pasión y tu profesión y te ganes la vida con ello como un trabajo, tú te das a los demás, ¿no? En esa, perdona, percepción de o concepción de que lo quieres ayudar y que seas su mejor versión posible, ¿no? Entonces, sí que es cierto que en el fútbol base, depende de la edad en cualquier país, pues hay jugadores que se desarrollan antes, que son más fuertes, que son más grandes, que son más altos, que chutan más fuerte, que llegan más lejos. Y entonces ahí puedes tomar dos caminos distintos y yo los he vivido los dos en el fútbol base, que es este jugador que me da esto, quiero que solo haga esto y sea el mejor en esto y que me dé todo el resultado posible, o quiero que como él ya sabe hacer eso y sabe que es muy bueno haciendo eso, le voy a poner en otro contexto para que se desarrolle y haga cosas que igual para las que en ese entonces no está tan preparado y que las intente y que las pruebe, ¿no? Entonces, al final es lo que te digo, por eso creo que entrenar es un arte en todos los sentidos, porque sí, es fútbol base, pero depende del nivel, tú quieres ganar también y al final eso es lo más importante y yo quiero ganar y me da igual si es un juvenil de división de honor top o un Benjamín de tal, porque al final los niños también quieren, porque si no lloran, si no ganan y se frustran y es, bueno, es un arte. Entonces, dicho esto, tienes que encontrar ese punto de, sí, vas a seguir potenciando tus cualidades, porque no te las quiero quitar o que te avergüences en cierto modo de ser superior a los demás, pero además te voy a poner en contextos donde quiero que solamente pruebes
que juegues y que sientas cómo te encuentras y ver qué vías de posibilidad encuentras tú. Entonces yo, mira, por ejemplo, ahora en Rumanía, estuve con una escuela del Barça ahí como coordinador y encargado de metodología y de supervisar todos los entrenamientos, pues había alguna vez que me tocaba también dirigir tanto entrenamientos como algunos partidos y, ostras, entonces cuando yo tenía la posibilidad, que es algo que tú les intentas hacer, bueno, luego también comentamos tema cultural, ¿no? A raíz de lo que comentábamos antes de la evolución del fútbol, hago un pequeño paréntesis que en Rumanía, por ejemplo, todos los jugadores que vinieron a nuestra escuela, en sus años previos, nadie había hecho nada de lo que de los contextos que nosotros les proponíamos, ¿no? Entonces, ahí no es, gracias por lo que me has enseñado, no, es que yo vengo, te pongo un contexto, tú juegas y tú te das cuenta de que puedes hacer más cosas de las que podías no hacer. Bueno, entonces, hubo un jugador, había ciertos casos de que, ostras, con 14 años, una potencia, un 1 contra 1, una zancada, una punta de velocidad brutal, que era pues muy superior a los demás, ¿no? Entonces, a veces teníamos conversaciones que me decían, no, ponlo de extremo, ponlo de punta, jugamos con él, amenaza espacio y como corre más que los demás y tiene un chute más fuerte y es más grande, va a ser gol o te va a generar algo. Y yo pensaba, sí, y es bueno que él se sienta... esto es importante porque el jugador tiene que sentirse también que es válido. O sea, tú no puedes quitarle eso. O sea, tú sí, sé extremo, sé punta, corre, que tú te sientas que llegas antes que los demás, que tú te sientas que eres bueno, que eso para la autoestima del niño y de la confianza creo que es bueno. Y evidentemente hazlo, pero no vas a hacer solo eso. Y un día te voy a poner dentro, como interior, como media punta, donde el espacio es más comprimido, hay más densidad y a la que te la den vas a tener 2 tíos encima. Y ver aquí si has escaneado antes o no, si has controlado tu tiempo, espacio, si hace falta conducir todo el rato, que es lo que tú quieres hacer, o te das cuenta que no, pero no porque yo te lo prohíba, sino porque básicamente te sitúo, ¡pam!, en otro contexto donde tú te vas a dar cuenta que las mismas cosas que estabas haciendo en otra posición puede ser que no las puedas hacer o que las hagas sin tener el éxito que tenías haciéndolas en la otra posición. Entonces, para mí por eso digo que es un arte, ¿no? Porque es darte cuenta de en ciertos jugadores puntuales que van muy sobrados, o un central, por ejemplo, un central grande que es contundente, que gana duelos, que en salida va bien, pues a la mínima que juegue bien con el pie o que entienda poco, ponlo dentro. Y que en vez de ver todo el campo, sea el medio centro y esté de espaldas a lo que es el juego todo el rato y ver si eso, ¿no? Si ha percibido su entorno. Bueno, entonces yo creo que vas a ayudar al jugador a ser mejor, ser más completo, completar sus posibilidades de acción, pero sin quitarle las cosas en las que por un tema innato de regate o por un tema físico, él, por supuesto, pues puede potenciar y tiene que seguir potenciando. Entonces, para mí es eso, para que no llegue luego a los 19 o a los 20 años, que vea que como él hay 4 o 5 que son tan grandes o más que él, que por tanto ya no destaca tanto en eso y que no puede ofrecer otras cosas, al menos en el corto plazo, no porque no las sepa, porque al final es lo que intentamos descubrir algo en el jugador que ya sabe hacer, sino porque no sabe que lo sabe, no se ha encontrado con esos contextos y en el corto plazo, pues, o te tiras muchas horas y lo metes de comodín interior en un juego de posición, o no lo va a reconocer. Entonces, y a lo mejor con 20 años ya no tienes ese tiempo porque te coge el entrenador o el director y te dice, mira, tú fuera y no vales. Y es una pena que se pierda ese jugador si con 15 años se lo hubiera puesto de vez en cuando en ese contexto para ser más completo. Y si resulta que en élite no puede ser un central, porque es más bajo que los demás o menos contundente o menos fuerte o menos rápido, pero resulta que dentro puede jugar. O del lateral, ahora que los laterales para mí son fundamentales, y se meten dentro o se meten fuera o te superan en conducción o te superan con un pase, pues igual ahí como Eric García. Es el caso, ¿no? Que puede jugar de central, de lateral derecho, de medio centro. Es un jugador que salió de la escuela Barça, de la escuela del club y que de ahí luego pasó al formativo. Pero, o sea, en chicos que yo he entrenado, pues a lo mejor hay un Eric García. Y en esos contextos que nosotros damos es para eso.
Y luego, con su competitividad, con su agresividad, con su contundencia, con su físico, evidentemente, si no puedes, no te va a dar para jugar en élite pura. Pero gracias a eso y a dominar otras cosas, porque Eric, por ejemplo, cuando era joven, era muy grande. Era un central más grande que los demás, más desarrollado físicamente, pero como había pasado por todo eso y dominaba esas cosas, ahora no es el central más grande, no es un Araujo, por ejemplo, o un Heisen con la selección, pero del lateral derecho o a veces como central o como mediocentro, te funciona. ¿Por qué? Porque comprende el juego, por un lado, y dos, porque por haberlo puesto durante tantos años en esos contextos de la metodología, tiene soluciones para cada caso. Y sabe que si es central y tiene espacio, va a conducir. Si juega como mediocentro y está de espaldas con un tío que le presiona, sabe que va a jugar de primeras aquí o allí, o sabe que tiene que escanear antes de recibir para saber qué tiene, si se puede girar o no. Quien no, pues eso, pues le va a faltar más tiempo y puede ser que en élite o cuando ya eres más adulto no tengas tiempo, porque ese tiempo ya no te lo van a dar porque te exigen resultados inmediatos. Sí, Edgar, bueno, agradecerte que te hayas pasado por acá. La verdad que siempre, como siempre decimos, ¿no? Estas charlas son muy interesantes porque de eso se trata, ¿no? Creo que de sumar la experiencia, de sumar puntos de vista y al final sumar opiniones que nos hagan reflexionar, ¿no? Que yo creo que al final es lo fundamental y al menos Monchi y yo es de lo que más hemos aprendido siempre, ¿no? Yo creo que al final es nuestra mayor fuente de conocimiento, por así llamarlo, ¿no? Y bueno, te lanzo la última antes de terminar, que bueno, por cuestiones de tiempo no nos queda mucho, pero bueno, sobre todo nos has dicho que has tenido experiencia en distintos países. ¿Cuántas similitud y cuántas de diferencias pueden existir en esos primeros contactos que tú tienes cuando llegas a un sitio con cultura futbolística completamente opuestas a las que vives en España, en Barcelona? Pues mira, yo, por ejemplo, sí que es verdad que hice un campus con Barcelona, creo que, o sea, estando con Barça como entrenador en Nicaragua, pero estuve solamente una semanita por ahí y apenas te daba tiempo, pero me sirvió, pues, por ejemplo, teníamos chicos pues, de las categorías inferiores de la selección. Luego sí que es verdad que en Estados Unidos, en México o en Rumanía estuve mucho más tiempo y lo que te das cuenta de lo que comentamos antes del fútbol como evolución o Monchi, ¿no? Que se refería a que el que juega es el jugador y al final quien te lo determina todo. Ostras, que jugadores hábiles, técnicos, con talento hay en todos lados. En todos lados. Y lo que te encuentras es esa comprensión del juego que tú como entrenador, que al final todos tenemos nuestro ego como entrenador, pues creemos que, ostras, sí es un jugador muy técnico, muy hábil, muy bueno, pero le falta lo que se suele decir, ¿no? Comprender, entender por qué pasan las cosas, qué toma de decisión tiene que hacer, qué tal. Entonces, básicamente, lo que nosotros intentamos, soy yo como entrenador, porque yo lo siento así, o sea, no es que lo haga porque se me impone, sino que lo siento así y lo llevo dentro, es situar a ese jugador de talento en un contexto para que las decisiones que tome sean las más eficientes posibles. Entonces, para mí es eso, porque talento hay en todos lados. Lo que no están más acostumbrados es a una metodología como esta y ellos están muy acostumbrados a hacer muchas tareas de unos contra unos, de dos contra dos, de mucho partido, de mucho duelo, de mucho solamente ruedas de pase con control pase, que está muy bien y que yo lo uso todo, pero no como base de mi entrenamiento. Entonces, cuando pones a ese jugador una semana, 2 meses, 6 o 10 en ese contexto, para mí va a ser mucho mejor jugador porque básicamente lo comprende todo, su abanico de posibilidades es mayor y, lo que comentamos, no le quitas esa capacidad innata suya de no vas a regatear más, ahora vas a hacer control pase. No, es regatea siempre que quieras y siempre que creas que es la mejor decisión posible. Entonces, en lo que creo que ayudamos o que aportamos es eso y el choque más cultural es en ese sentido por el jugador, porque luego, volviendo a lo que comentaba antes y ya para acabar, no es que haciendo cualquier juego de la metodología esta más Barça, más española, se cohiba al jugador o se le encorsete,
sino que no, quiero que potencie esas posibilidades que él tiene, innatas de calidad, de habilidad suyas, y que pruebe distintos contextos para que al final sea lo más completo posible. Entonces, lo que nos hemos encontrado es eso, y en Rumanía, como coordinador, por ejemplo, que he estado muchísimos meses con muchísimos jugadores, te das cuenta de que la gran mayoría, porque hay varios que les cuesta pues, más que a otros, como en todo, que mejoran mucho, que disfrutan un montón, que descubren posibilidades nuevas, que entienden el juego más y que, por tanto, con sus capacidades, porque esas son suyas, y tú no le vas a enseñar ni a meter un pase al espacio ni a desplazar, porque eso es suyo, eso es práctica suya, que al final terminan siendo lo más eficientes posibles, que es la palabra que me gusta usar. Edgar, agradecerte por la charla. Siempre, bueno, como te decía Nori, vamos un poco con el tiempo un tanto delimitado y hay veces que deseamos seguir compartiendo más, pero bueno, ya nos quedó 1 hora y 5 minutos de programa, 1 hora y 10 minutos, que al final creo que no es todo el tiempo que siempre desearíamos, porque si fuera por nosotros no paramos de charlar sobre juego, pero nos da para al menos quienes están del otro lado de la pantalla también entren en estos procesos de reflexiones en los cuales nosotros intentamos generar el contexto, pero siempre entendiendo que sobre todo los principales, los protagonistas de después del juego, que es lo más interesante, son quienes terminan llegando como invitados, y siempre tener personas que estén dispuestas a llegar, a abrirse, a compartir sus experiencias, lo apreciamos muchísimo porque al final estás compartiendo parte de lo que es, no solo a nivel profesional, sino también de lo que eres como persona y bueno, todo, digamos, todas estas experiencias que has ido acumulando y las puedas compartir con nosotros y con quienes están del otro lado de la pantalla, siempre se agradece. Así que gracias por llegarte a nuestro proyecto. Ojalá y no sea la última vez, que tengamos muchísimas más charlas de seguir, muchísimas más chances de seguir compartiendo estas charlas. Y bueno, te dejo con Nori para que también te dedique unas palabras. Y antes de despedirte, Edgar, una vez Nori también te sea la palabra, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Estás en Twitter, en Instagram? Para también quienes están del otro lado de la pantalla puedan acercarse a ti y bueno, comenzar a seguir tu trabajo. Sí, Mochi, no, suscribo 100% lo que dice y yo creo que al final de eso se trata un poco, ¿no? De sumar experiencia, de sumar puntos de vista, de sumar reflexiones. Al menos a mí personalmente siempre me ha sumado muchísimo. Yo creo que de hecho soy lo que soy de esa mezcla de criterios que he ido escuchando por el camino. Ya luego cada cual tiene su sensibilidad y cada cual tiene sus puntos de vista aparte, pero bueno, a mí, como decía, siempre me gusta escuchar puntos de vista ajenos. Y bueno, y de Edgar hoy ha sido muy, muy bueno, ha sido maravilloso escucharlo y siempre desde su punto de vista propio, ¿no? Así que agradecerte de nuevo, amigo, y dejarte las puertas abiertas, como decía Monchi, ¿no? Para cuando se dé la oportunidad charlar por acá, siempre, como te decía, ¿no? Siempre encontrando ese punto de vista genuino, que es lo que intentamos buscar, ¿no? Así que nada, te dejo para que, bueno, digas lo que te comentó Monchi, y un abrazo. No, nada, gracias por invitarme. Ya había visto varios de vuestros programas y para mí es un placer poder básicamente compartir opiniones distintas con vosotros, que nos enriquezcamos todos, que aprendamos cada día pues un poquito más de esto, y es un espacio sano para hablar de fútbol, del juego, de lo que significa ser entrenador o de lo que cada uno quiera aquí aportar, y al final luego, bueno, que creo que podemos pues aprender todos de todos. Y básicamente eso, en cuanto a lo de las redes, pues sí, podéis encontrarme tanto por Twitter como por Instagram, y estoy abierto de comentar cualquier cosa, y como he dicho, es un placer, y cuando queráis pues nos conectamos otra vez. Abrazo, nos vemos. Hasta luego, chao.